estamos hoy con Damián Tornese. Gracias, Damián, por participar de este ciclo de asesorías en vivo que estamos realizando en CITEP desde el inicio del aislamiento social y obligatorio. Hoy con Damián vamos a hablar de los desafíos de la corrección y la devolución de exámenes, criterios de evaluación y modalidades de retroalimentación. Empiezo presentándolo. Damián es maestro de grado, licenciado y profesor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, especialista en políticas educativas por la Universidad de Itela, asistente técnico profesional en la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad desde 2013, es asesor pedagógico de la TAU, es profesor en didáctica general en institutos de formación docente y en universidades. Bueno, muchísimas gracias, Damián, te damos la palabra para comenzar y vamos a compartir lo que tenés para mostrarnos. Bueno, les agradezco mucho la presentación y la invitación. Para mí es un lujo estar acá con ustedes y además teniendo en cuenta quiénes fueron los que me antecedieron en las otras charlas, ¿no? Que fueron profesores míos en la facultad. Así que la verdad es que estoy contento también de que bueno, de poder participar en esta, en su momento, ¿no? Como coautor de uno de los documentos de la serie de enseñanza sin presencialidad, y ahora para poder contar un poquito eso, si les parece, ya voy compartiendo la presentación. ¿Ahí se ve? Perfecto. Bueno, como decía Lucía, lo que me propongo es presentarles algunas cuestiones referidas a la corrección y la devolución de exámenes en líneas generales, pero también con algunas menciones a este contexto en el cual nos encontramos. Esta charla guarda muchas vinculaciones con la charla anterior que había estado a cargo de Laura Basabe y que se titulaba Alternativas para la evaluación en los formatos no presenciales. En esa charla, Laura había recuperado el contenido de 3 documentos de la serie Enseñanza sin presencialidad. Uno era el documento que llevaba el mismo nombre de la charla que dio Laura. Pero además, Laura comentó algunas cuestiones que tenían que ver con exámenes con ítems de respuesta cerrada y de respuesta abierta, que este último fue el que escribimos en coautoría. Entonces, en el momento de diseñar esta charla que estamos teniendo ahora, nos preguntábamos con Laura qué cuestiones podíamos comentar, porque en realidad lo que tiene que ver con las características de los instrumentos en sí, Laura ya lo había abordado en la charla del día 6 de mayo. En ese sentido, si les interesa, las invito a mirar esa charla que está muy interesante, así como los documentos en los cuales se apoya. Vamos a repasar un poquito muy brevemente lo que habíamos visto en aquella ocasión. Era esta diferencia entre pruebas con ítems de respuesta cerrada y pruebas con ítems de respuesta abierta. En un caso, acá tenemos un cuadrito que nos permite sistematizar las características de ambos. En un caso, como ya sabemos, estamos hablando de evaluaciones cuyos ítems admiten respuestas unívocas, ¿sí? Una única respuesta correcta, mientras que cuando hablamos de respuestas abiertas, estamos hablando de respuestas divergentes, hay diversidad de respuestas, no hay una única respuesta correcta. En ese sentido, lo que nosotros los pedagogos solemos decir es que las pruebas con ítems de respuesta cerrada son fáciles de corregir, porque se corrigen mecánicamente, incluso yo puedo pedirle a alguien que me ayude a corregir y no necesariamente tiene que ser especialista en la materia, pero son de muy difícil elaboración, son costosas en su elaboración, llevan mucho esfuerzo. Las pruebas con ítems de respuesta abierta, al revés, son más fáciles de elaborar. De todos modos, yo ahí coloqué comillas en fáciles porque no es que son fáciles, desde ya que llevan su tiempo, uno tiene que preguntarse
cómo tengo que escribir las consignas para que se entiendan, para que evalúen lo que yo quiero evaluar, pero ciertamente llevan menos tiempo en su elaboración, pero como ya sabemos, llevan mucho tiempo para corregir. Ahí pusimos algunos ejemplos, en el caso de instrumentos de respuesta cerrada, elección múltiple o choice, como también se lo conoce, o los ítems de verdadero o falso, o textos lacunares, que saben cuáles son los que tienen les pongo un texto a los estudiantes y le voy sacando conceptos, palabritas, y el estudiante tiene que proveer la palabra que falta. Esos son los textos lacunares, porque tienen como lagunas. Bueno, solo algunos ejemplos. Ejemplos de instrumentos abiertos también los conocemos, los trabajos prácticos, monografías, portafolios. Esta es una modalidad que no siempre es conocida, entonces si les interesa hay una pequeña explicación en el documento de ítems de respuesta abierta. Pero bueno, la cuestión es que entre estos ítems, entre estos tipos de examen con estos ítems, hay diferencias, como podemos ver, en la manera de diseñarlos, pero también en la manera de corregirlos y la manera de, o las maneras de retroalimentar o de devolverlos. Y acá es que entra el sentido de esta charla. Lo que les quiero decir es que nosotros vamos a asumir en esta conversación que la cátedra o el equipo docente o el docente ya se definió por un determinado programa de evaluación. Acá quiero recordar este concepto sobre el cual me parece importante hacer hincapié, este concepto de programa de evaluación, para que nosotros podamos pensar que la evaluación de los aprendizajes de nuestros estudiantes no se resuelven solamente con la elección de un único instrumento, sino que tengo que pensar en diversidad de instrumentos dependiendo de lo que yo quiero evaluar, ¿sí? Esto que ahora el contexto de pandemia nos pone de relieve, esta idea de, bueno, pero a mí no me alcanza solamente con un examencito. En realidad tampoco te alcanzaba antes, pero ahora no quedan dudas de que esta es la situación, entonces tenemos que pensar en términos del programa de evaluación, entendido como un conjunto de instrumentos que nos permiten dar respuesta integral a la evaluación del aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces les decía, en esta charla nosotros damos por sentado que la cátedra o el equipo docente o el docente definió su programa de evaluación y vamos a pensar cómo hacer para corregirlos y cómo hacer para devolverlos, ¿sí? Para hacer retroalimentación. Bien. Entonces, comenzamos con este concepto de criterios de evaluación, que les quiero decir lo siguiente: en realidad, tanto la noción de criterios como la noción de retroalimentación, para nosotros, por lo menos los pedagogos, no son nociones novedosas. Para aquellos profes que ya tienen como cierto recorrido y además alguna formación didáctica tampoco van a ser novedosas, pero sí me parece que es importante insistir sobre esto porque son dos cuestiones, así como el buen diseño de los instrumentos, la corrección y la retroalimentación, son dos cuestiones sobre las que tenemos que seguir pensando porque la verdad es que son sumamente importantes. ¿Qué es este tema de los criterios de evaluación? Acá les dejé una definición de Anijovic y colegas. Van a ver que hay bastantes definiciones de Anijovic porque es una autora argentina, una didacta que está trabajando muchísimo estos temas de evaluación. Este tema de los criterios se refiere a las pautas, las reglas, las características que utilizamos para juzgar la calidad del desempeño de nuestros estudiantes. Es decir, frente a determinada producción o frente a determinado trabajo que nuestros estudiantes nos hacen llegar, ¿qué cosas yo voy a estar mirando, ¿sí? Para poder corregir? En ese sentido, dos cuestiones. Por un lado, desde ya que todos los docentes cuando corregimos tenemos criterios de evaluación. Lo que sucede es que generalmente los tenemos implícitos. No nos damos cuenta de qué es concretamente, qué es lo que estamos mirando. Saben que esto sucede mucho cuando, por ejemplo, un estudiante me pregunta, vamos a suponer, que la calificación que yo le otorgué fue un 8, entonces me dice, bueno, pero ¿por qué es un 8 y no un 10? Y uno tiene la tendencia a responder, bueno, mira, ¿sabes qué? Porque te faltó un poquito.
Y sí, evidentemente le faltó un poquito, porque si no le habría puesto el 10. Pero ese poquito, ¿qué fue? ¿Qué es? Y ahí es donde entra en juego este concepto de criterio de evaluación. En tanto y en cuanto yo pueda tener más explicitados mis criterios, mejor respuesta puedo dar a por qué fui corrigiendo y fui evaluando de la manera en que lo hice. Entonces ahí lo que dice es, tenemos que tratar de que estos criterios que yo los tengo implícitos, poder explicitarlos, poder sistematizarlos. Y esto que resulta tan fácil, les quiero contar que en la realidad no lo es tanto. Por eso ahí coloqué la palabrita tensiones, porque pueden surgir tensiones, por ejemplo, si yo estoy trabajando al interior de un equipo de cátedra, en el momento en el que comenzamos a consensuar los criterios de evaluación, me puedo empezar a dar cuenta que pensaba que corregía de la misma forma o mirando los mismos rasgos que mi compañero, que mi compañera del lado, y la realidad es que estamos mirando cosas distintas. Esto puede generar ciertas tensiones que es normal que aparezcan. Les quiero decir que es común. Entonces, tenemos que estar advertidos porque uno a veces con las mejores intenciones dice, bueno, a partir de ahora voy a trabajar con los criterios de evaluación y los voy a explicitar. Sí, claro, pero esto no siempre va a ser un camino lineal y sencillo, sino que puede traer alguna complicación, pero desde ya les digo que vale completamente la pena avanzar en este aspecto. Y otra cuestión que les quiero decir, que me parece que puede servir, es diferenciar en nuestros criterios de evaluación cuáles son aquellos criterios que son de forma y cuáles son aquellos criterios que son de contenido, ¿sí? Es decir, quizás es un poquito más fácil cuando yo determino que vamos a estar mirando que la respuesta tenga determinada extensión, o que esté utilizando o no esté utilizando las normas APA, o que se responda a la totalidad de la consigna. Todas esas cosas son criterios de evaluación que tienen más que ver con la forma. Pero además de eso, yo también tengo que tratar de pensar en términos del contenido de la materia que yo estoy trabajando, qué es lo que voy a estar mirando, ¿sí? Tengamos en cuenta esta diferencia. Y en ese sentido, por ejemplo, estos son unos criterios de evaluación que utilizamos recientemente en la cátedra de didáctica en la que yo trabajo. Se los anotamos en el mismo instrumento, en el mismo parcial a los estudiantes, pero si ustedes analizan, fíjense que en tanto y en cuanto eran los criterios que nosotros colocamos en el parcial en sí, son más de forma que de contenido, ¿sí? Porque les pedimos que se ajusten a las consignas, les pedimos que respeten la extensión sugerida, que quede claro cuándo están haciendo hablar al autor y cuándo están hablando ustedes, ¿sí? Después, posteriormente, utilizamos otros instrumentos para visibilizar criterios que tienen más que ver con el contenido, ¿sí? En ese sentido quiero compartir con ustedes una anécdota que uno de los ayudantes de mi equipo, lo que me decía a partir de esto es, yo me doy cuenta de que hasta ahora, hasta que empecé a trabajar con ustedes, venía evaluando los exámenes de mis estudiantes con una lógica más de show match. Si me gustó, si no me gustó, más o menos mucho más llevado por la subjetividad, porque claro, en el momento en el que uno, ciertamente cuando recibo el parcial o el examen en cuestión, tengo una percepción global de qué es lo que pasa, pero la verdad es que tengo que tratar, como venimos diciendo, de sistematizar mejor qué es lo que estoy mirando. Bien, a ver con qué avanzamos. Instrumentos de apoyo a la corrección. Hasta acá venimos bien, se viene entendiendo. ¿Avanzamos? Sí, perfecto, Damián, avancemos. Bueno, cualquier cosa, si aparece alguna pregunta que quieran compartir o que pueda ayudarnos a avanzar con la exposición, adelante. Muy bien, las vamos recuperando. Bueno, además de trabajar con los criterios, otra cuestión que nos puede servir y que con Laura y con Brenda Leal, esa cuestión también, me olvidé de mencionarla a Brenda, que también es coautora del documento de diseño de instrumentos con ítems de respuesta abierta. Otra cuestión que nosotros hablábamos era la de instrumentos de apoyo a la corrección.
que se trata de instrumentos, como dice ahí, que permiten no solo la comunicación de los criterios de evaluación, sino que también son instrumentos analíticos que facilitan la tarea de corrección. Y acá decimos, en función del tiempo disponible y del tipo de examen, el equipo docente puede elaborar. Y ahora vamos a ver. Pero me parecía importante esta aclaración porque nosotros vamos a pensar 3 o 4 instrumentos de apoyo a la corrección, pero también depende del tipo de examen que estemos tomando y, tenemos que decirlo, también depende del tiempo que tengamos disponible, porque como vamos a ver, algunos instrumentos son más costosos en su elaboración, me estoy refiriendo a esfuerzos y los tiempos que demandan, ¿no? Por ejemplo, un primer instrumento que puedo utilizar son las claves de corrección. Las claves de corrección en sí son una respuesta tipo. Lo que yo hago es definir cuáles son aquellos aspectos, por ejemplo, conceptuales, que tienen que aparecer cuando estoy estudiando, analizando determinada respuesta que dio un estudiante. Nosotros acá pusimos un ejemplo de una consigna típica más de didáctica 1 para los colegas pedagogos, lo pueden interpretar, pero bueno, frente a determinada consigna de análisis, de identificación y de explicación, ¿qué queremos ver? Por ejemplo, debe estar por lo menos, fíjense, la clave de corrección me dice, debe estar los propósitos, el contenido, el rol docente, un punto para cada uno, ¿sí? Esto lo que a mí me permite es no prestar tanta atención, es decir, voy a estar prestando atención a si la respuesta está bien redactada, voy a estar prestando atención a si la respuesta es clara, etcétera, pero no tengo que olvidarme el tema del contenido. Entonces, en términos de contenido, tengo que ver estas cuestiones. Por ejemplo, frente a esta consigna. Avanzo un poquitito más. También puedo tener una lista de cotejo, que son listas en las cuales también lo podrían haber escuchado con el nombre en inglés de checklist, que lo que yo hago es explicitar cuáles son las dimensiones de la respuesta. También me puede servir mucho, ¿saben qué? Para pruebas de actuación, cuando yo le pido a mis estudiantes que realicen determinados desempeños y los voy observando. Entonces, por ejemplo, lo que hago es, listo los criterios o los aspectos a mirar, y me voy fijando si aparecen o si no aparecen. La lista de cotejo lo que me permite mirar es presencia o ausencia de un determinado rasgo. Fíjense, por ejemplo, ahí me dice, información relevante se identifica si el estudiante puede identificar información relevante en una situación dada. Si puede identificar la información faltante, si puede elaborar un diagnóstico en base a estas informaciones, sí o no, ¿sí? Y ahí puedo continuar, esto es un fragmento nada más, puedo continuar agregando aspectos y esto a mí lo que me va a permitir es concentrarme en si estos aspectos aparecen. Ahora bien, esto lo puedo complejizar un poquitito más y en vez de una lista de cotejo, puedo tener una escala de valoración que, como ustedes van a ver ahora, son muy parecidas, pero justamente como su nombre lo indica, no se van a quedar con ausencia o presencia del rasgo, sino que además van a mirar niveles de calidad, ¿sí? Me va a permitir incorporar una escala para valorar los niveles de calidad en los cuales se manifiesta este aspecto o dimensión del desempeño, ¿sí? Ahí pusimos, por ejemplo, insuficiente, bueno o muy bueno. También puedo pensarlo en términos de la frecuencia con la que se manifiesta determinado aspecto. Por ejemplo, nunca, a veces o siempre. O también lo puedo pensar en términos de niveles, bajo, medio, alto. ¿Sí? Es el mismo instrumento de antes, pero con esta escala de valoración. Otra cosa que puedo hacer para complejizar un poco este tipo de instrumentos, si quiero, y ya me voy acercando al tema de la retroalimentación, es incorporarle una columnita al costado que diga evidencias. Entonces, no solo me fijo si, por ejemplo, el desempeño fue bueno en tal o cual aspecto, sino que además puedo anotar qué evidencias tengo yo o qué miré yo
para decir que ese nivel de calidad fue bueno en determinado aspecto, ¿sí? O sea que le puedo agregar, y también si lo quiero complejizar un poquito más, por eso fíjense, una vez que yo comprendo cómo funciona el instrumento, lo que puedo hacer es, digo, darle cierta ductilidad para que en función de mis tiempos y en función de mis intereses pueda incorporar más información. Además de una columna de evidencias, también le podría incorporar, si quisiera, una columna de sugerencias. Entonces, tu desempeño acá fue bueno. Te sugiero que hagas tal cosa para mejorar esta capacidad de identificar la información faltante. Por ejemplo, ¿sí? ¿Se viene entendiendo hasta ahí? ¿Venimos bien? Avanzo un poquitito más. Entonces, tenemos la escala de valoración y voy con una más. La matriz de valoración o también rúbrica. Es un instrumento que nos resulta muy interesante, para algunos conocidos, para otros no, así que vamos a compartir acá con ustedes. La matriz de valoración o rúbrica es muy parecido a lo que veníamos viendo de la escala de valoración, pero le agrego descriptores. Miren, estos ejemplos les quiero contar que están tal cual en el documento nuestro, ¿sí? El documento escrito de diseño de exámenes con ítems de respuesta abierta. Fíjense, tenemos niveles de logro, por ejemplo acá, inicial, básico, avanzado o competente, y fíjense que en la columna de la izquierda están los aspectos y dimensiones que eran los mismos de antes, o sea, los mismos que teníamos acá, los tenemos también en esta rúbrica. Pero la diferencia es que les agregamos los descriptores, las celdas que me van diciendo qué tipo de evidencia me permite identificar un desempeño inicial, básico, avanzado o competente en determinado aspecto. Por ejemplo, tomemos el primero como para entender de qué se trata. El aspecto dice identificación de la información relevante en una situación, ¿no? Frente a una situación que yo le propongo a mi estudiante, si puede identificar la información relevante. Miren el inicial, ¿qué pasa? El inicial, el nivel inicial sería si seleccionas datos de la situación que no tienen una relación directa con el problema. El nivel básico sería si identifica datos relacionados con una parte del problema, pero algunos datos están relacionados y otros no. El avanzado identifica datos relacionados con el problema, pero omite algunos datos clave, y el competente identifica los datos que están relacionados con el problema. Entonces, en el momento de corregir, yo lo que puedo hacer es, voy pintando frente a determinada, o a determinado desempeño, o a determinado examen de un estudiante mío, voy pintando en qué nivel se encuentra dentro de cada desempeño o de cada consigna. Les quiero decir algunas cositas más, voy a mirar un poquito mi machete, a ver si me estoy olvidando de algo, pero les quiero decir algunos consejos para la construcción de rúbricas. Un segundito. Estos son instrumentos que la verdad es que son muy interesantes. Sí es cierto que pueden ser costosos en su construcción, no son fáciles de construir. Digo, quizás uno al verlo así todo ordenadito dice súper interesante y ya lo quiero implementar con mi materia o con mi cátedra, y esto puede traer alguna complicación porque lleva tiempo. En ese sentido, tengo que pensar, recuerden la recomendación del principio, tengo que tratar de mirar en función de lo que yo quiero evaluar, cuáles de estos instrumentos me conviene incorporar. Porque, por ejemplo, una rúbrica es ideal si hay un tipo de prueba que yo suelo tomar cuatrimestre por cuatrimestre. Por ejemplo, estoy pensando, no sé, dependiendo del área en la que uno trabaje, pero si en una carrera de diseño yo suelo pedir que los estudiantes elaboren determinado producto, entonces vale la pena, porque los productos pueden ir cambiando la consigna, pero los productos siempre van a ser distintos, pero voy a estar mirando las mismas cosas. Entonces tiene su sentido que en el interior de la cátedra nos sentemos y digamos, bueno, armamos una buena rúbrica, y esta rúbrica ya nos va a servir
para evaluar ese producto. Este cuatrimestre, el cuatrimestre que viene, lo puedo ir perfeccionando. Siempre les quiero decir también, estos son instrumentos que nos permiten sistematizar nuestros criterios de evaluación, nos permiten darle estabilidad a nuestra tarea de corrección, en el sentido de que tanto individualmente yo como docente, como al interior de mi cátedra. Individualmente porque sistemáticamente puedo mirar los mismos aspectos en la producción de los distintos estudiantes. Y a nivel cátedra porque más allá de las pequeñas diferencias de subjetividad que pueden aparecer y que de hecho son deseables, todos miramos por lo menos los criterios básicos, estamos mirando todos lo mismo. En ese sentido tienen como ese valor que son súper importantes, pero por otro lado les quiero decir que también pueden aparecer pequeñas dificultades, pequeños obstáculos, que cuando uno no sistematiza no aparecen, pero porque está todo oculto, en realidad. Eh, entonces, esto se los digo porque estoy pensando justamente lo que nos pasó a nosotros en mi cátedra, fue que elaboramos una rúbrica para corregir el primer parcial y para devolverlo posteriormente. Tenemos muchos estudiantes, así que teníamos que buscar una forma, ahora vamos con modalidades de retroalimentación, pero teníamos que buscar una forma de hacer una devolución y que tenga más datos que solamente la calificación numérica, pero tampoco podíamos sentarnos uno por uno con los estudiantes. Entonces, elaboramos una rúbrica, pero tuvo algún que otro desperfecto técnico, lo cual también era un tema porque somos profesores de didáctica y no esperamos que nos sucediera, pero sucedió. Entonces estábamos con mi JTP el sábado a la tarde pensando cómo resolver esto de que aparecía algún que otro error en la rúbrica, pero es esperable justamente porque la rúbrica lo que nos pone de manifiesto es estas diferencias que tenemos en los criterios. A veces pasa que de repente Lucía estaba mirando tal aspecto y Paz en realidad estaba mirando otro y nos olvidamos de incorporar uno de los dos. Entonces, bueno, estas cosas pueden pasarnos. Consejos generales para el armado de rúbrica, les decía, bueno, establecer los niveles de desempeño, ahí tenemos inicial, básico, avanzado, también pueden ser, en términos de bueno, muy bueno, digo, podemos pensar cuáles son las categorías que vamos a utilizar. Después, una vez que definí mis categorías, lo que hago es, defino cómo van a ser los niveles extremos. El mejor de todos, el nivel más alto y el nivel más bajo. Y en ese sentido les quiero decir que el nivel más alto es el nivel más alto para el estudiante, no para el experto, ¿sí? Obviamente, depende del momento de la carrera universitaria en la cual uno se encuentre, desde ya que la exigencia no va a ser la misma para el estudiante ingresante en la carrera que para el estudiante que está por recibirse. Pero de todos modos, en ningún caso estamos hablando de un estudiante experto que se pueda homologar o al ayudante o incluso al titular de la cátedra. Entonces, el nivel competente o el nivel más alto, como quieran denominarlo, siempre va a ser el nivel más alto de lo que pueda hacer el estudiante. Y después, otra recomendación es que el nivel básico, digo, en el momento, acá dice inicial y básico, pero si voy a poner, por ejemplo, no aprobado y aceptable, el aceptable es aceptable, si no es que hace todo mal y lo miro con un poquitito de cariño. Si es aceptable, tiene que tener lo mínimo indispensable para que yo considere que es un nivel aceptable de desempeño, ¿sí? Pero bueno, insisto, primero defino los extremos y después defino los niveles intermedios. Y en el momento de elaborar los descriptores, tratar de que sean de la forma más clara, tratar de evitar conceptos vagos como mayormente o frecuentemente, porque ahí es como que dejo mucho lugar a la subjetividad que, insisto, no es que está mal, pero tengo que tratar de ser lo más claro posible. Y en ese sentido, de todos modos, una vez que mi rúbrica tiene un buen nivel de rigurosidad, de todos modos tener en cuenta, y esto nosotros lo decimos con Laura y con Brenda en el documento, de todos modos, pensemos en utilizarlo con cierta flexibilidad, en el sentido de que
en el momento en que mi rúbrica me empieza a encorsetar totalmente, en vez de apoyarme en mi tarea de corrección, hay algo que no está funcionando del todo bien, ¿no? Porque, insisto, son instrumentos de apoyo a la corrección, no son instrumentos que están pensados para encorsetar totalmente mi tarea de devolución y de corrección. Bien. Como para ir cerrando esta parte, a ver si me estoy olvidando, tengo acá la compu con el machete. No, estamos bien, por lo menos. Sistematizamos entonces estos instrumentos que estuvimos viendo: clave de corrección, lista de cotejo, escala de valoración o rúbrica. Fíjense que a medida que fui avanzando en la presentación, es un instrumento parecido al anterior, pero le agrega alguna dimensión más o algún rasgo más. Tanto en la clave como en la lista de cotejo, lo que vamos a tener es una definición de los aspectos que queremos evaluar y de si hay presencia o ausencia de ese rasgo. Eso está en todos, en realidad. Ahora bien, escala de valoración me agrega el hecho de que yo puedo tener niveles de logro, que antes, en los anteriores, no me permitía definir tanto si había niveles de logro. Y, perdonen, por otro lado, la rúbrica, que es la más completa de estas propuestas, tiene, además de todo lo anterior, descriptores o indicadores, ¿sí? Así que bueno, estos son los instrumentos de apoyo que nosotros habíamos propuesto en nuestro documento. Nuevamente, vuelvo a insistir, la idea es compartir la existencia de estos instrumentos para que cada docente, para que cada grupo de docentes pueda ir decidiendo o definiendo o pensando cuál les resulta más interesante para el momento de corregir, y ahora vamos a ver también que para el momento de hacer devoluciones. Bueno, voy pasando a la siguiente parte de la charla, que tiene que ver con retroalimentación, salvo que haya alguna consulta o algo, Lucía, que me quieras comentar. Mariana Frasconia comentaba en el chat, y son costosos de implementar. No sé específicamente en qué momento de tu presentación ella hizo esto, a qué se refería, Mariana, si querés comentarlo. Y dice, se necesita probarlas para ajustarlas. Ah, excelente, 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 totalmente. Sí, 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 totalmente, sí. Sí, no es que yo elaboro cualquiera de estos instrumentos, pero con la rúbrica se pone muy de manifiesto esto. No es que yo lo elabore de una vez para siempre y que, sí, tengo que probarlo, y a medida que voy utilizando voy encontrándome con estas cuestiones. Sí, totalmente. Ahí aclara Mariana que lo decía cuando vos estabas comentando que son complejos de realizar estos instrumentos. Sí, 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 son complejos de realizar, pero es cierto que una vez que lo tengo realizado, es muchísima la información que ofrecen. Por eso, es una apuesta. Me tengo que sentar con el equipo y decir, bueno, vamos por este lado, conviene, no conviene, tenemos tiempo, no tenemos tiempo, podemos comenzar a probarlo ahora y después lo terminamos de definir mejor en el segundo cuatrimestre, y ahora no lo utilizamos con los estudiantes, pero más o menos nos sirve a nosotros. La cuestión es ir viendo de a poco. Y como les decía, ahora lo que vamos a ver es que también no solo nos sirven para corregir, sino que también nos sirve para evaluar, y quizás esto nos sirve de excusa también para defender el uso de estos instrumentos. Ah, pero me estaba olvidando de esto, miren. Recomendaciones para el proceso de corrección, esto también lo incluimos en el documento nuestro. Algunas recomendaciones que pueden servir, vuelvo a insistir, depende del grado de experiencia docente y de formación pedagógica que posean. Algunas de estas cuestiones ya las van a saber, pero a veces también viene bien refrescarlas, o también para compartirla con algún colega que recién se está iniciando en la docencia universitaria y que quizás no conoce estos pequeños tips, y a veces sirven mucho para corregir mejor. A ver, primero, realizar una lectura rápida del conjunto de los trabajos. Esto me puede servir no solo para tener una visión general de cómo vienen los trabajos que, por ejemplo, los primeros parciales, sino además algo muy práctico, ¿saben qué? Para identificar, por ejemplo, si todos los estudiantes entregaron el trabajo correcto, porque muchas veces nos puede pasar, y acá en la situación de pandemia esto puede traer alguna que otra dificultad de, pero sí, entregó, pero entregó la consigna vacía,
o me entregó el trabajo práctico 3 en vez del parcial. Esto nos puede suceder, ¿no? Entonces, si yo hago una lectura rápida de los trabajos, muy rápidamente esto ya lo identifico y lo puedo resolver, porque a veces me pasa que justo dejé la corrección para el día anterior a la fecha de entrega, entonces eso puede ser complicado, porque si yo le tengo que mandar a mi alumno un mail diciendo, ¿sabes qué? Me entregaste la consigna vacía y te lo mando el domingo a las 5 de la tarde y te vamos a devolver el lunes a las 8 de la mañana, estamos complicados. Entonces, esto me puede venir bien también para eso, no solo para tener la temperatura general, sino para identificar pequeñas situaciones problemáticas que detectadas a tiempo se resuelven con toda facilidad. La técnica de las pilas, clasificar a los exámenes de un mismo nivel de logro y corregir por los grupos de exámenes, aunque sea 3 niveles, ¿sí? Un nivel alto, un nivel medio y un nivel más bajo. ¿Esto saben para qué me sirve? Me sirve mucho para evitar el efecto de contraste. ¿Qué quiere decir esto? Ya sea sobrecalificar a una prueba o subcalificarla dependiendo de si justo antes corregí uno que estuvo muy bien o corregí uno que estuvo muy mal, ¿sí? Es muy común que pase esto de que como acabo de corregir a uno que estuvo excelente, entonces le bajo mucho la nota al siguiente, pero porque me quedé con la imagen del examen anterior que era espectacular. Y al revés también me pasa, como acabo de corregir un examen de un nivel muy bajo, entonces viene otro que ya me parece que es excelente y en realidad es por el contraste. Entonces, si después de hacer mi lectura rápida del conjunto de los trabajos los divido en pilas, es más fácil minimizar este efecto. Otro efecto que puedo llegar a tener es el efecto de halo. Entonces, si yo corrijo pregunta por pregunta y no por estudiante, entonces, digo, siempre corrijo primero todas las 1, después todas las 2, después todas las 3. Esto lo que me permite es, si yo estoy mirando, como les decía, reducir el efecto de halo. ¿Cuál es el efecto de halo? Vengo viendo un examen que tiene todo excelente, la 1 está bárbaro, la 2 está bárbaro, y bueno, seguro que la 3 también está bárbaro, ni lo miro, ¿no? Y al revés también, la 1 es un desastre, la 2 es un desastre, la 3 también va a ser un desastre. No necesariamente. Entonces, si yo corrijo pregunta por pregunta, primero que es más fácil porque ya tengo en la mente cuáles son los criterios que tengo que mirar, porque estoy corrigiendo siempre lo mismo. Y además, eh, reduzco esta cuestión de no prestarle tanta atención a alguna respuesta en particular porque ya vengo sesgado por las respuestas anteriores. De todos modos, nosotros les decimos en el documento, tengamos en cuenta que hay que hacer una lectura global del trabajo. Digo, no se resuelve solamente con pregunta por pregunta. Después hago una lectura general. Y disponer de mecanismos de control al interior de la cátedra. Esto, la verdad es que funciona muy bien, por ejemplo, hacer dobles lecturas o elegir algunas preguntas y decir, bueno, a ver qué puntajes le asignamos a esto. Entonces ahí podemos discutir, bueno, para mí el puntaje tiene que ser este, o el nivel de desempeño tiene que ser este. La verdad es que lo ideal es dentro, vuelvo a decir, dentro de las restricciones de tiempo con las cuales nos manejamos, tratar de tener momentos de mecanismos de compartir estas cuestiones, porque genuinamente ayuda mucho a reducir las diferencias entre comisiones o entre docentes, ¿no? Bien. Y ahora sí, avanzo con el tema de la retroalimentación, que es la segunda parte, el segundo gran concepto que queremos trabajar aquí. Nuevamente volvemos al mismo texto de Anijovic y colegas, que después lo van a tener en la bibliografía como por si quieren ir a buscarlo. Acá lo que nos dice es que la retroalimentación forma parte del proceso de evaluación y consiste en brindar información, orientar, formular preguntas, valorar la tarea de los alumnos, sus productos. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, y esto en el nivel superior funcionó muchísimo, es que la única retroalimentación que recibía el estudiante era su calificación, ¿sí? Su nota.
Y en todo caso, podría llegar a estar acompañada de algún comentario, como se dice, algún comentario global o conceptual, bueno, muy buen trabajo, o algo por el estilo, pero que ahí tenemos dos problemas. Por un lado, no le permite al estudiante comprender cabalmente en qué nivel de desempeño se encuentra su prueba o su producción, pero además de eso, no les ofrece pautas para la mejora. Entonces, esta apuesta que se viene haciendo desde hace mucho tiempo y los trabajos, por ejemplo, de Rebeca Nijovich y de sus colegas van muy de la mano de esto, tenemos que tratar dentro de nuestras posibilidades de ofrecerles algo más a nuestros estudiantes que la calificación numérica para poder potenciar sus procesos de aprendizaje, para que puedan mejorar todavía más y que no se queden solamente con, porque además cuando yo solamente pongo el foco en la nota numérica, también voy generando que el estudiante solamente busque eso, ¿no? Y todos nosotros tenemos muchos años de biografía escolar encima y nos pasa que buscamos eso, vamos a buscar la nota, pero además de la nota también tenemos que promover eh, la autoevaluación en nuestros estudiantes y para eso necesitan pautas para la mejora, ¿no? Entonces, modalidades de retroalimentación. ¿Cómo podemos hacer para ofrecer un poquito más de la calificación numérica? En los instrumentos cerrados, y esto lo comentamos, lo comentan Laura con Alejandra Mantea en el documento correspondiente, en instrumentos cerrados podemos hacer distintas cosas. Dependiendo de la modalidad que estemos utilizando, por ejemplo, si trabajamos con Moodle, Moodle nos ofrece la posibilidad de que a cada respuesta, por ejemplo, vamos a suponer que armamos un choice o un verdadero o falso, puedo poner una explicación de por qué una respuesta es incorrecta. Entonces, en el momento en el que mi estudiante elige una respuesta incorrecta, automáticamente recibe una retroalimentación en la cual se explica por qué esa respuesta es incorrecta. O sea que puedo tener una retroalimentación que vaya al nivel de élite de la respuesta, también puede ir un poquito más amplio a nivel del ítem, entonces no les hago una retroalimentación por cada una de las incorrectas, pero por lo menos en esta pregunta te hago una retroalimentación general. Y si no, quizás puede pasar que en determinada situación no tengo tiempo para hacer todo esto, pero alguna devolución quiero hacer, entonces puedo, después de corregir mis instrumentos cerrados, puedo armar una sistematización de los errores frecuentes. Entonces, acá ya no estamos yendo preguntita por preguntita, pero por lo menos hacemos una devolución y esto, si nos ponemos a pensar en definitiva, en la enseñanza presencial, es muy común que lo hagamos. Lo solemos hacer oralmente, ¿no es cierto? Esto de, bueno, saben que en el choice se han confundido mucho en tal o cual cosa. Bueno, aunque sea esta sistematización de errores frecuentes, nos puede servir de mucho, aunque no es la retroalimentación pregunta por pregunta, pero de todos modos puede venir bien. Otra cuestión con respecto a los instrumentos cerrados es que también puedo incorporar una referencia a qué parte, por ejemplo, de la bibliografía puedo remitir al estudiante para que mejore esa respuesta que dio de manera incorrecta. Entonces puedo decir, bueno, no, elegiste la respuesta incorrecta, fíjate en tal parte de la bibliografía donde vas a encontrar por qué. Entonces ahí lo voy remitiendo a los textos que tiene que leer, ¿sí? Y una cuestión que cuando estábamos preparando la presentación eh, con, con Laura, ella me decía algo que aparece mucho, esto varía mucho de disciplina en disciplina, ¿sí? Del tipo de disciplina que estemos hablando, pero puede pasar que, por ejemplo, en el área de las matemáticas o de ese tipo de disciplinas de ciencias formales o de ciencias duras, que el docente piense que la retroalimentación en estos casos es brindar y entrenar al estudiante para que dé la respuesta correcta. Y no pasa por ese lado, o sea, lo que nosotros tenemos que ofrecer son pistas y orientaciones para que comprenda su error.
¿sí? No estamos pensando en entrenarlo para, bueno, si la respuesta correcta era 8, o sea que la próxima vez que te tome algo así, acordate que es 8. No pasa por eso. Pasa porque yo pueda mostrarle en qué lugar estuvo incorrecto su razonamiento para que eso le permita mejorar su comprensión del tema. Si no pasa por entrenar a nuestros estudiantes a que, porque sí, es cierto que en los ítems cerrados existe ese temor, ¿no? De que se termine convirtiendo en un entrenamiento en el reconocimiento de la respuesta correcta, y eso no es lo que queremos. Bien, y como les decía antes, en el caso de los instrumentos abiertos, se pueden utilizar los mismos instrumentos que veníamos hablando para el apoyo de la corrección. La clave de corrección, la lista de cotejo, la rúbrica, es decir, esos instrumentos que yo elaboré, que elaboramos con mi equipo de cátedra, para ayudarnos a estabilizar para dar estabilidad a nuestras correcciones, también los puedo utilizar para después hacerle la devolución a mis estudiantes, ¿sí? Y lo que hago es pinto en color lo que vi, por ejemplo, los descriptores correspondientes en la rúbrica, o te muestro la lista de cotejo con el sí o el no, ¿sí? Y se acuerdan que les había dicho, puedo incorporar una columnita con recomendaciones para mejorar, ¿sí? Entonces, ese mismo instrumento que me servía para corregir, también me sirve para hacerle una devolución. Y en ese sentido, a veces también termino amortizando el esfuerzo que hicimos entre todos para construir ese instrumento que fue costoso, lo sabemos. Vías de comunicación, bueno, acá dependiendo. Puedo utilizar una vía oral, por ejemplo, puedo grabar un video o puedo grabar un audio. También puedo hacerlo por escrito. Puedo promover que, dependiendo de si estamos en el marco de una cátedra, que cada profe decida cuál es la modalidad con la que se siente más cómodo para vehiculizar estas devoluciones. Y ahí puse entre paréntesis el tema de cuidar el uso del lenguaje, que desde ya es más propia, es una aclaración más propia para eh, la devolución escrita, pero para la oralidad también no viene mal recordarlo. Eh, yo ayer, mientras estaba preparando esta charla, me fijaba, Rebeca Nijovic dio hace poco una charla justamente toda sobre retroalimentación, y ella estaba haciendo mucho énfasis en este contexto de pandemia en el que nosotros nos encontramos. Pensar que hay otra persona que está leyendo, a veces en solitario en su casa, nuestra devolución, y entonces tengo que ser cuidadoso, tengo que buscar la manera de, sin dejar de ser riguroso, pensar que del otro lado hay una persona que puede recibir muy mal si yo soy muy duro en mi manera de hacer la retroalimentación. Entonces, por eso ahí va esa aclaración de cuidar el uso del lenguaje, porque la realidad es que, en definitiva, la retroalimentación es un tipo de relación, un tipo de vinculación con mi estudiante, ¿no? Esto no significa, porque a veces cuando trabajamos estos temas, automáticamente uno piensa que tiene que decirle al estudiante que hizo todo bien para tratar de manera ficticia subir su autoestima. No estamos diciendo eso, no pasa por eso, pasa por ser cuidadoso y respetuoso a la hora de efectuar mis devoluciones. A ver si me estoy olvidando de algo. Bueno, creo que no. Cuestiones adicionales a tener en cuenta. Ya con esto vamos cerrando. Vuelvo con el mismo tema. Cuando les quiero contar que en el momento de pensar esta charla, una de las cosas que yo le decía a Silvia era que no quería que ustedes se lleven la idea de que tienen que implementar ya mismo todos estos instrumentos, porque sabemos que de por sí no siempre disponemos del tiempo, pero además estamos en una situación de mucho trabajo, estamos en una situación de mucho estrés, entonces pensemos en términos de practicidad. Utilicé esa palabra porque ahora vamos a ver en la bibliografía uno de los textos que nosotros colocamos como bibliografía en el documento y que también va a estar acá en esta presentación, es el que les decía, de Alicia Camillioni, del año 98, un libro que se llama La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo, y ahí hay un capítulo de Alicia, tiene muy buen nivel ese capítulo, la verdad es, nosotros lo estudiamos en
Ciencias de la Educación. Y ahí, en uno de los capítulos, Camilleri lo que hace es nos habla de 4 rasgos para mirar en términos de calidad de los programas de evaluación, que son validez, confiabilidad, practicidad y utilidad. Entonces, eso que estaba pensando para mirar, está pensado en realidad en el texto de Alicia para mirar los instrumentos de evaluación, yo lo quiero proponer para mirar también los instrumentos de apoyo a la corrección y de devolución. Pensemos en términos de practicidad, en el sentido de qué economía de esfuerzos me insume y de tiempos, entonces tengamos en cuenta estas cuestiones. Es cierto que una rúbrica me lleva mucho tiempo, es cierto que si la voy a poder utilizar cuatrimestre tras cuatrimestre, vale la pena y brinda mucha información. Ahora, quizás frente a determinado instrumento de evaluación que no considero que lo voy a utilizar muy seguido, entonces me armo una escala de valoración, por ejemplo, que también me ofrece varios rasgos a mirar sin tener el nivel de descripción que incluye la rúbrica, ¿no? Y por último, la importancia del trabajo colaborativo. La verdad es que ninguna de estas cuestiones, digo, desde ya todo yo lo puedo trabajar como docente individual, pero la realidad es que cuanto más promuevo yo el trabajo al interior de la cátedra, o aunque sea con docentes de otra cátedra, pero en el momento en el que armo mis instrumentos de apoyo a la corrección, de manera colaborativa, entonces van a ver cómo el trabajo genuinamente se enriquece muchísimo. A medida que voy utilizando instrumentos más complejos, la verdad es que realizarlos de manera solitaria es bien difícil, en cambio, cuando voy trabajando con otros, verdaderamente se mejora muchísimo el nivel de lo que puedo conseguir. Entonces, para cerrar, Laura había tenido un grafiquito parecido en la presentación de ella, yo lo retomé, pero le cambié algunas cosas porque ella hablaba más en términos de marco regulatorio. Yo lo que estoy diciendo es, fijémonos que podemos pensarnos como docentes a nivel individual, pero también formamos parte de un equipo docente, por lo menos en el nivel universitario, ¿no? Generalmente formamos parte de un equipo de cátedra, no de una cátedra unipersonal. Formamos parte, a su vez, ese equipo docente forma parte de una carrera, que también forma parte de una unidad académica de una universidad. Entonces, en la medida en la que yo pueda establecer diálogos y consensos a la hora de evaluar o a la hora de utilizar instrumentos de apoyo a la corrección o a la manera de realizar retroalimentación, de la misma manera o con instrumentos similares a mis colegas de otras cátedras, dentro de la misma carrera o dentro de la misma unidad académica, también vamos a ver que eso nos permite mejorar la formación de nuestros estudiantes a nivel general, en la carrera en la que estamos, en la facultad en la que estamos, ¿sí? Y no solamente al interior de nuestra cátedra. Bien, para cerrar les dejo el listadito de bibliografía que les había contado antes. Cada uno de estos textos, salvo el de De Ketele, que cuesta un poquito conseguirlo porque además es más viejo, los otros son fáciles de conseguir y verdaderamente vale mucho la pena si les interesan estos temas que lean alguno de estos textos porque son trabajos de buen nivel y que ayudan muchísimo a profundizar nuestro conocimiento de evaluación de los aprendizajes. Muchas gracias, Damián. Ahí justo estaban preguntando sobre algunos de los textos que comentabas, como el texto de Alicia Camilleri. Hay una pregunta, a ver, la voy a retomar, que hace Fátima, que dice, ¿qué herramienta recomendás en ciencias duras, matemática, física, para hacer retroalimentación sin mostrarle directamente el ejercicio resuelto de forma correcta, de una de las formas posibles? Sí. Mira, algo que puede servir en ese caso, en todos los casos, pero que puede servirnos de mucho es cuando, por ejemplo, yo armo un instrumento con ítems cerrados, en realidad cuando armo, o por ejemplo, el verdadero o falso, la falsa o el choice, los distractores, es decir, las respuestas incorrectas, en realidad no deberían ser respuestas aleatorias, respuestas falsas aleatorias, sino que tengo que procurar que traten de ser mecanismos a los cuales se arriben
a través de errores inteligentes o de errores comunes. Esto también tiene que ver con el nivel de experiencia que tengo yo en mi materia, en el dictado de mi materia. A medida que voy avanzando en el dictado de mi materia, voy descubriendo cuáles son los errores que los estudiantes suelen cometer frente a determinado tema. Entonces en el choice armo respuestas que derivan de esos errores. Entonces, eso a vos te permite que cuando haces la devolución le puedas decir, no, ¿sabes lo que pasa? Seguro que lo que hiciste fue implementaste tal fórmula, ¿sí? Entonces, no te estoy diciendo la respuesta correcta, te estoy mostrando cuál fue el mecanismo que utilizaste y que probablemente fue incorrecto. Así que eso puede servir de mucho en el caso de instrumentos cerrados. Y relacionado con eso, me estoy acordando una de las cosas que decía, ¿cómo se llama? Rebeca Nijovic en el webinario que yo veía ayer. También a veces sirve de mucho hacer una retroalimentación que sea como un espejo. Mira, lo que vos hiciste fue esto, esto, esto y esto. Es decir, para nosotros es evidente, eso quiero que, me parece que es importante que tengamos en cuenta. Cuando yo miro una resolución incorrecta, para mí es evidente que eso es incorrecto, pero para mi estudiante no es evidente. O no necesariamente es evidente porque por algo lo hizo mal. Entonces, si yo le voy diciendo, no, fíjate que lo que vos hiciste fue esto, esto, esto y esto. Entonces, lo voy llevando a que mire su razonamiento y que en ese intento de hacerle como despejo del recorrido que fue haciendo, en algún momento es muy probable que él solo o ella sola encuentre dónde está el error sin que yo le tenga que decir cuál es el numerito correcto. Gracias, Damián. Una pregunta de María Fernanda que dice, ¿puedes ampliar sobre las pruebas de actuación basadas en desempeño? Trabajo en la carrera de educación física. ¿Solo se podría pensar en escalas de clasificación y listas de cotejo? Pregunta. Bueno, todo un tema, la verdad es que es súper interesante y además uno de los temas que más está en boga en la situación en la que estamos nosotros ahora. Eh, no, desde ya, eh, cuando pienso en pruebas de desempeño, justamente la rúbrica también me puede venir muy bien para, o sea, puedo utilizar listas de cotejo, claro, seguramente porque la profe ya debe estar muy familiarizada con este tipo de instrumentos y los debe utilizar. Sí, puedo utilizar listas de cotejo. Acordate esto que decíamos de la lista de cotejo, de que además de ponerle el sí o el no, tengo la opción de agregarle una columnita para ponerle sugerencias, ¿sí? Eso al momento de la devolución me puede venir muy bien. Ojo, no significa que de cada aspecto le voy a poner una sugerencia. Quizás le quiero hacer sugerencias para uno o dos aspectos, y eso ya me justifica la inclusión de la columnita adicional. Entonces, puedo tener una lista de cotejos, puedo tener una escala de valoración, puedo tener, eh, ¿cómo se llama? Una rúbrica, también, dependiendo, como decíamos antes, ahí puede ser porque frente a determinada materia de educación física, es probable que los desempeños que yo les pida a mis estudiantes sean similares cuatrimestre tras cuatrimestre. Entonces quizás valga la pena la incorporación de una rúbrica. Ahí María Fernanda te agradece la respuesta. Y hay otra pregunta de Fátima que dice, con esta técnica del espejo, ¿puede servir un ejercicio de encontrar las diferencias entre el ejercicio del estudiante y uno parecido visto en la clase? Sí, seguro, totalmente. Sí, sí, sí. Eso es que justamente, en definitiva, es lo que uno está haciendo cuando le muestra en espejo lo que hizo. Fíjate a dónde está, pero sí es cierto, con el contraste vendría muy bien, totalmente. Sí. Y eso a mí me permite decir una cosita más con respecto a la rúbrica, es que justamente a medida que yo voy explicitando mejor mis criterios de corrección, utilizando instrumentos como estos, también lo que me permite es que el estudiante mire cómo habría sido un desempeño más, mejor logrado del que consiguió. Entonces, en esto que dice Fátima también está eso, justamente. Si yo muestro una resolución, un tipo de ejercicio, con un recorrido que eh, está correcto, entonces desde ya sirve de mucho, ¿sí? Y uno en ese caso dice, pero si esto nosotros ya lo vimos, ¿por qué vos no te lo acordaste en el momento en que lo vimos? Claro, bueno, pero quizás en ese momento, por algún motivo, el estudiante no estuvo prestando atención. Pero
frente al error que aparece en la prueba, si yo le muestro de vuelta ese ejercicio que ya habíamos visto 2 meses atrás, quizás presta atención de otra forma y termina aprendiendo, ¿sí? Bueno, ahí te agradece Fátima. ¿Alguien más quiere plantear alguna pregunta o abrir el micrófono y plantear una pregunta directamente? Dejamos unos momentitos más para ver si quedó alguna otra cuestión para abordar. Alguna otra Bien, duda. bien. Muy bien. Bueno, me parece, Damián, que estuviste súper claro. Muchas gracias. Hay muchos agradecimientos, hay agradecimientos de algunos docentes que tuvieron que irse, que seguramente comenzaban otra actividad, pero fueron agradeciendo mucho la charla y todo lo que compartiste en este momento. Bueno, ahí siguen agradeciendo. Eh, Queremos, bueno, saludarlos, saludarlas, agradecerte mucho, Damián. La verdad es que, bueno, fue un gran aporte que sigue complementando todo lo que venimos trabajando, todo lo que venimos compartiendo y aprendiendo también en estos momentos y en este contexto. Bueno, muchísimas gracias, Damián. Si querías decir algo. No, también agradecerles a ustedes, agradecerles a todos los profes por la presencia. Vuelvo a decir, sabemos que estamos todos muy exigidos con muchas tareas y la verdad es que el hecho de que estén aquí, de todos modos, tratando de pensar nuevas ideas o viejas ideas revisitadas, ¿no es cierto? Para seguir mejorando la evaluación de nuestros estudiantes, me parece bueno, que es el camino a seguir, ¿no? La verdad es que estamos en una situación que no necesariamente nosotros tenemos todas las respuestas frente a esto, al contrario, ¿no? Y me parece que la solución justamente es que podamos seguir encontrándonos en estos espacios para seguir discutiendo, para seguir dialogando, para seguir poniendo en tensión algunas ideas que eh, no necesariamente nos están ayudando del todo, así que celebro estos espacios y que podamos seguir encontrándonos. Absolutamente, poner en debate también todas estas cuestiones, ¿no? Ponerlas Sí, nuevamente sobre la mesa. Bueno, te sí. siguen agradeciendo, preguntan si está grabada, si va a estar disponible en YouTube como las anteriores, sí, la vamos a publicar en los próximos días en el sitio de CITEP, y te siguen agradeciendo además Damián por la claridad. Bueno. Bueno, muchas gracias. Y sí, como dice Lucía, siguen tanto esta charla como las anteriores están en el sitio web de CITEP junto con los documentos. Son interesantes para compartir también si tienen colegas que se están desempeñando dentro de la universidad o que quizás recién están comenzando en su carrera docente, que uno siempre tiene muchas preguntas de este estilo cuando comienza a dar clases, o todo lo contrario, capaz docentes que que hace mucho que vienen enseñando, pero que necesitan nuevas respuestas frente a esta situación. Me parece bueno, que esta serie de documentos que dan en el sitio web de CITEP, así como las charlas, van a venir muy bien. Absolutamente. Bueno, muchísimas gracias. Les mandamos un saludo enorme a todas, a todos. Nos seguimos encontrando en los próximos días. El viernes a las 10 de la mañana vamos a tener un nuevo encuentro donde vamos a abordar la construcción de cuestionarios. Así que, bueno, va a ser una nueva oportunidad para seguir charlando sobre estos temas y seguir profundizando y metiéndonos, ¿no? en todas estas cuestiones que en este momento toman relevancia y nos permiten también volver a reconfigurar nuestras prácticas. Así que bueno, les mandamos un saludo enorme. Muchísimas gracias Damián Tornese y gracias a todas y a todos por estar. Hasta luego, buen día. Buen día. Luego.